honrado me siento de compartir esta sesión con la preciosa, inteligente, la inteligente y preciosa, mejor, Gracias. María, y tendremos hoy una conversación interesante. A propósito, María, de un ruidito o un ruidote que hay con respecto a los libros de texto de este nuevo año escolar. 616 errores en un solo libro, una vaina increíble. Pero traímos un experto para que converse del tema con nosotros. Nos acompaña hoy el profesor Juan Valdés, quien es el presidente del observatorio, que ha estado analizando, conversando, visualizando qué está sucediendo con el tema educativo, pero han entrado con la situación de los libros. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Profesor, la pregunta obligatoria es, ¿qué es lo que está sucediendo con la nueva reimpresión del libro? 1.200 millones de pesos después que habíamos gastado casi 3.000 y tantos millones de pesos en el 2021 para imprimir libros. Ahora resulta que los libros traen errores, pero también la ley dice que no debieron imprimirse esos libros. ¿Qué es lo que se está moviendo con eso? Desgraciadamente, lo que ha habido con los libros de texto ha sido un experimento innecesario que en primera instancia hace daño a los niños y a las niñas de las escuelas públicas, porque los estudiantes de los colegios privados no son afectados por este problema, ya que ellos continúan utilizando los libros y materiales que se autorizaron en el año 2021, que son los que deberían estar vigentes. Innecesariamente, de la nada, sin ningún informe justificativo, sin ningún análisis de costos, el ministro Ángel Hernández decidió elaborar nuevos libros de texto, lo cual en primera instancia es un error, porque los libros deben tener una vigencia de 4 años. ¿Cuándo fue la última vez que se mandaron a imprimir libros? 2021 y 2022. Los libros debieron estar vigentes hasta 2024 y 2025. El otro problema ha sido que después de un experimento hecho a la carrera, porque francamente en la historia nunca se había visto que se puedan hacer decenas de libros de texto en 6, 7, 8 meses. Lamentablemente llegamos al inicio del año escolar y de 13 millones de libros que deben estar en las escuelas públicas, solamente se inicia con 1.4 millones de libros. Y gracias a Dios. Y encima de eso, los libros están llenos de errores. Los libros tienen errores de naturaleza conceptual, procedimental, ortográfica y hasta actitudinal. ¿Cuál es la excusa que ha puesto el señor ministro? Primero, para esta nueva emisión de libros, que al final es un jodido negocio, que es lo que hay ahí detrás. Y segundo, aparte de esa nueva emisión, que él justifica, porque él ha dicho que los errores que usted observó, profesor, y el observatorio, que él dice que son muy mínimos. No son mínimos. Realmente cualquiera que tenga dominio de las bases del diseño curricular dominicano y entienda los criterios de la actualización del diseño del currículo dominicano, entenderá que lamentablemente la parte procedimental de los libros, el cómo se enseña, al igual que en muchos casos la parte conceptual, que es lo que se enseña, tiene múltiples errores, por un lado. Por otro lado, no son 2 libros, como dice el ministro. De hecho, todos los libros tienen la misma estructura para empezar, lo cual técnicamente es debatible y lo podemos demostrar. El tema es, respondiendo a tu pregunta, que el ministro le dijo a este país que con la realización de nuevos libros le iba a quitar el negocio a las editoras y que el ministerio iba a hacer sus propios libros, lo cual ha sido falso. ¿Quiénes hicieron los libros en esta ocasión? Bueno, el ministro, de manera unilateral, arbitraria, sin licitación, decidió contratar un grupo de universidades y de instituciones. Pero eso fue hecho lamentablemente sin un proceso competitivo. ¿Y eso no viola la ley de compras que tenemos en el país? Absolutamente, es una violación garrafal a la ley de compras y contrataciones, pero lo más importante es que se ha escogido instituciones que no son especialistas en hacer libros de textos escolares. Los afectados al final no es el Estado, no son los fondos, son los niños. Primero, se viola la ley de compras y contrataciones. Segundo, se viola la ley del libro. Tercero, lamentablemente, el ministro ha mentido garrafalmente por más de 10 meses a este país, porque él le dijo al país
que con estos libros nos íbamos a ahorrar miles de millones de pesos. Él dijo que eran 6.000 millones. No. ¿En qué año Y gastamos usted 6.000 le está millones? diciendo No. mentiroso al ministro de Le Educación. estoy diciendo claramente que el ministro mintió a este país cuando le dijo que nos íbamos a ahorrar 6.000 millones de pesos. ¿No fue así? Pero claro que no. Señores, en el año 2021, en los últimos 10 años, fue el año en que más dinero se gastó en libros en este país y se gastó 2.133 millones. O sea que no hay forma de que usted haga un ahorro de miles de millones. Y quiero decirlo muy claramente. El ministro dice que con esto el ministerio se va a ahorrar miles de millones. Pero primero, el ministerio no gasta ni el 1% de su presupuesto en libros. O sea que no entiendo cómo es que el instrumento básico de la experiencia, enseñanza, aprendizaje es lo que el ministro se quiere ahorrar cuando acaba de iniciar procesos de compras de guaguas por más de 9.500 millones de pesos. ¿Y ese proceso? Que es 800 millones, 800% más caro que los libros. Pero entrando al otro punto, el ministro decía que estos libros iban a ser mejores que los anteriores, pero están llenos de faltas. Entonces, ni son más baratos, porque de hecho, en el análisis de costos que hemos hecho en el Observatorio Educativo, esos libros salen 20 pesos más caros por unidad que los anteriores. Una pregunta, pero si ustedes han visto eso y los procesos están tan viciados, hay violación a la ley, ¿cuándo van a accionar contra el ministro, contra el ministerio o contra las editoras, contra alguien que esté metido en esa vaina? ¿Qué va a pasar con esos libros impresos? Hace rato que estamos accionando, pero aquí es muy importante también que el pueblo dominicano sepa lo que está pasando, porque es que un funcionario público no puede prometerle a este país que va a hacer algo que es totalmente falso, porque primero yo insisto, ni los libros son más baratos, ni son mejores, porque es que nosotros desde el primer día le pedimos al ministro públicamente en los medios, ¿dónde está el análisis de costos? ¿Dónde está el informe financiero? Y yo insisto en llamar a la atención al Consejo Nacional de Educación, porque el Consejo Nacional de Educación lo primero que debió haber pedido al ministro Ángel Hernández fue un informe técnico que le demostrara a ellos, miren, el país se va a ahorrar tanto dinero. Fíjense, estos libros van a ser mejores por esto y por esto. Y eso debió haberse llevado a un debate público y debió haberse discutido con los gremios de docentes y con toda la sociedad. Y si el ministro hubiera querido mejores libros, ¿qué debió haber hecho? Llamar a las editoras tradicionales, a las universidades, a las academias, a todo el mundo a que compitiera para presentarle al país el mejor libro. Juan, profesor Eso no Juan, fue lo que hizo. Él escogió a quien él quiso. mi pregunta es, si los libros del 2021 estaban ya realizados, listos, ¿por qué cambiarlos? ¿Tenían algún error? ¿Se va a implementar en estos nuevos libros algo diferente? No, güey. El currículo educativo en nuestro país se cambió, se le agregaron estas materias modernas. Cambiaron la bandera, hicieron algo cambiaron la nuevo. historia, la Aquí se naturaleza, estaba las matemáticas. haciendo- ¿Qué se cambió? ¿Por qué cambiar los libros cada año? Mira qué interesante tu pregunta, porque aquí estábamos envueltos en lo que se llama un proceso de adecuación curricular. Pero el mismo día que se aprueba la bibliografía de nuevos libros, es que se aprueba la adecuación curricular. O sea, en lugar de primero readecuar el currículo, Exacto. hacerlo público y luego hacer libros en base a esto, las dos cosas se aprobaron el mismo día. Mire, esto no tiene explicación, esto no tiene justificación ni legal, ni técnica, ni ética, ni gubernamental. Aquí se le permitió a un ministro que está jugando con lo más importante de un país, que es la educación. Y fíjense algo, en el sector privado, nosotros, yo que dirijo un centro privado, los colegios privados no se metieron en eso. Los colegios privados siguen todos trabajando con los libros de 2021, los de la edición anterior. Aquí con quien se puso a experimentar el ministro fue con los niños de las escuelas públicas y con los docentes. ¿Pero para qué? Bueno, ese es el tema. ¿Cuál es el legado? ¿Qué es lo que él quiere lograr con Bueno, eso? lamentablemente uno de los problemas que tiene el ministro es que él no se reúne con nadie, él no escucha a nadie. Ah, ok, él me da la gana y yo hago lo que yo quiera porque este ministerio Bueno, es mío, pero si punto. te estoy diciendo que él nunca presentó a este país más que una promesa que decía que nos íbamos a ahorrar más dinero en los libros. Nunca presentó ningún informe técnico, ningún análisis de costos. Profesor Juan, ¿cuál es el Inclusive le voy a siguiente decir paso? algo, Mire, Sí. el ministro le ha dicho a este país en los últimos 2 días que el problema es que los intereses económicos que están detrás de los libros no quieren que se haga eso. Pero un momentito. El ministro por esto hizo un negocio porque pagó 1.200 millones de pesos. O sea que decir que las editoriales y los demás estaban haciendo un negocio, él también lo que ha hecho es un negocio, porque eso no fue de gratis. Número 2,
el 70% del costo de un libro de texto está en la impresión. Pero el ministerio, si quiere ahorrarse dinero en los libros, lo que debe es entonces poner una imprenta. Pero no lo va a hacer porque no va a amenazar los intereses de Editora Corripio, ni de ninguna de esas grandes editoras, ni de los grupos económicos de este país. Entonces, eso es una hipocresía. Eso realmente no tiene sentido. Porque él lo que está es quitándole a un grupo para darle a otro. Y encima de eso... Al grupo de él, dicho sea de paso, porque es al grupo de las universidades. Mira qué interesante. La imprenta que ganó Editora Corripio sí participó en una licitación y la ganó. Pero con la autoría y la edición de los libros, él no hizo eso. Él se la asignó a cada quien. ¿Cuál es el siguiente paso de parte de ustedes como observatorio en cuanto a estos 1.2 millones de libros que están impresos, que faltan todavía más libros por imprimir, pero no vamos a aceptar impresiones con errores? No, los niños de este país no se merecen libros llenos de errores. Primero, el ministro y su gestión, nosotros recomendamos que tengan un poquito más de humildad intelectual y solicitamos al presidente de la República que tome acción. Porque aquí a un ciudadano, usted deja de pagar la luz un día y se la corta. Así es. Usted deja de pagar una tarjeta a tiempo y le ponen recargo. ¿Y qué va a pasar entonces con los funcionarios que cometen aberraciones como estas? Profesor, casi no tenemos que ir a la pausa, pero no quiero que nos vayamos, María, sin preguntarle su visión, porque lamentablemente en los últimos años, del 12 hacia aquí, que se ha dado el famoso 4%, nosotros hemos visto que eso se ha ensombrecido precisamente con los negocios. En la gestión pasada o en los gobiernos pasados se manejaron 24.000 millones de dólares que cuando entonces uno envía a los niños a pruebas internacionales quedamos en último lugar. No tenemos libros, dice el actual ministro de Educación que cuando él llegó no había butacas. Entonces yo le pregunto, ustedes como observatorio, si le tocara hacer un análisis de los últimos 11 años en el Ministerio de Educación, 12 años, ¿cuál sería su balance? El primer problema que tiene el Ministerio de Educación es la descontinuidad. No hay continuidad de las políticas educativas. Con un ministro cambia todo. Fíjate que dentro de un mismo gobierno, porque aquí no se produce un cambio de un gobierno a otro, no. Dentro de un mismo gobierno, nombran un nuevo ministro y el nuevo ministro cambia todo lo que ha hecho el anterior. Y él hace lo que él entiende. Entonces, si no hay políticas educativas, el Estado se maneja a través de políticas. En este caso, política educativa. Aquí cada ministro que llega tiene su propio plan. Que en muchas ocasiones ni siquiera tienen ningún tipo de vínculo con el sector educativo. Bueno, en este caso, gran parte del problema es hoy, si tú me preguntaras de la gestión actual del Ministerio de Educación, es que quienes lo lideran son del mundo universitario. Entonces mandémoslo para la MESI. No del mundo escolar. Para la MESI. Usted busca, y la mayoría de los viceministerios están dirigidos por personas que son rectores, vicerrectores universitarios, que no son especialistas, que llegan al ministerio a aprender qué es lo que pasa en la escuela y para el momento que terminan de aprender ya ha pasado el gobierno su gestión. Profesor. Entonces, aquí lo que hay con la educación es un relajo. Aquí sí. cada cual que llega al Ministerio de Educación hace lo que le entiende y no tienen pericia. Porque si tuvieran la pericia necesaria, el conocimiento técnico y también la parte ética. Porque es lo más importante. Usted no puede llegar al... Aquí el problema de la educación no es técnico, es ético. Aquí Profesor, lamentablemente no hay continuidad del Estado. Y mientras cada ministro llegue a llevarse unos cuartos y hacer un jodido negocio, porque al final es eso, no vamos a avanzar en materia. Bueno, profesor Juan, agradecemos su presencia, pero con el compromiso de que cuando ustedes accionen al siguiente paso, que van a pasar, usted venga y nos mantenga al tanto a todos los televidentes de este Meridiano BTV de qué pasó con los libros y qué acción han tomado. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con más del desarrollo. Feliz. Esta semana en